El XIX es el siglo de las paradojas. Libertad es una hermosa palabra que guía a los individuos y los pueblos a golpe de guerras y revoluciones. Los avances técnicos son tan extraordinarios que una sola batalla puede provocar decenas de miles de muertos. Aunque Europa es cada vez más rica y poderosa, expulsa a otros continentes millones de personas sin futuro en sus países de origen. En aquel siglo nació y vivió, con toda la intensidad posible, José María Iparraguirre Balerdi, un hombre contradictorio, bohemio y romántico, fiel reflejo de su época y, sin embargo, un personaje extraordinario. Nacido en Villarreal de Guipúzcoa, antiguamente de Urrechu en 1820. Pocos años después fui con mis padres a Madrid, la capital, ingresando en el Colegio de San Isidro el Real, regentado entonces por los jesuitas. Urrechu pasa a la historia cuando en 1383 le es concedida una carta Puebla fundacional por Juan I de Castilla con el nombre de Villarreal de Urrechua. Se trata de la última villa fundada en Guipúzcoa, un territorio que institucionalmente nació de la unión, de la hermandad de las villas. Las decisiones que tomaban estas villas en juntas generales, así como otras leyes y ordenanzas a las que se añaden usos y costumbres anteriores, formaron los fueros. A lo largo de los siglos, Urrechu fue adquiriendo importancia como lugar de paso del camino real entre París y Madrid. Por allí pasaban campesinos y comerciantes, soldados y personajes de la corte. Sus calles de origen medieval se enriquecieron con casas de ricos comerciantes y palacios. No en vano, algunas familias, como los y Peñarrieta, habían hecho fortuna en Castilla y otras en Sevilla y América. La iglesia de San Martín de Tours se cubrió con una magnífica bóveda de madera, una de las pocas que quedan en la actualidad. En su interior se conserva el mausoleo de Gaspar Jáuregui, un urrechuarra que pasó de ser pastor de ovejas a ser uno de los más importantes militares y políticos liberales de la provincia. Hoy, las antiguas Calle de Arriba y Calle de Abajo homenajean con sus nombres a dos personajes coetáneos, testigos y protagonistas de un siglo lleno de claroscuros: Jáuregui e Iparraguirre. Villarreal de Urrechu, nere rimaitea, seme bat hemen dezu, amorioz betea. Porque para cuando nació Iparraguirre, aquella Urrechu, aquella Guipúzcoa que durante siglos había permanecido igual en lo básico, estaba a punto de cambiar para siempre. La lucha entre la tradición y la modernidad, que se estaba dando en toda Europa, estalló en España por un motivo en apariencia nimio: la muerte de Fernando VII en 1833 y la consiguiente disputa por los derechos al trono entre su hermano Carlos y su hija Isabel. Es la primera guerra carlista. A la muerte de Fernando VII tomé las de Villadiego. Un día como otro cualquiera me despedí de mi madre para ir a la escuela, pero no la volvería a ver hasta 20 años después. Con pocos reales y un pan debajo del brazo, abandoné a la capital de la monarquía para regresar a mis queridas montañas. Llegué a casa de mi tío, caserío Naparrasagasti de Idiazábal. Púsome aquel un libro de devoción en la mano con una carta para el provincial de los Carmelitas de Lazcano. Llegué al convento, pero al día siguiente, al ruido del cañón y de la metralla, salté sus tapias, corrí hacia la montaña donde el regimiento de San Fernando peleaba con una partida guipuzcoana, y preguntando a un pastor la dirección que llevaban mis paisanos, pasando por entre dos fuegos, me reuní a los vascongados. ¿Qué sabía yo de carlismo ni de liberalismo? Tenía 13 años,
y lo único que sentía era el amor a mis comprovincianos. A veces victoriosos, como en aquella ocasión que desfiló por las calles de Urrechu en calidad de guarda de honor de don Carlos, otras veces huyendo por montañas y desfiladeros. Allí aprendió a tocar la guitarra, a combatir las fatigas, el hastío y las penalidades, cantando para sí mismo y para los demás. La paz llegó bajo la débil promesa de respetar los fueros, único punto de encuentro entre carlistas y liberales vascos. No todo el mundo aceptó aquel acuerdo y miles de soldados tomaron el camino del exilio con don Carlos. Y Parraguirre también. Cuando emigré a Francia estaba en la flor de la edad, 19 años. El afán de viajar me llevó a París y Lyon. Continué mi peregrinación pasando y repasando los Alpes, por el Monte Cenis, el San Gotardo, el Tirol y otros puntos. Tuve también la curiosidad de subir al famoso panorama de Rigi, que según los turistas es la vista más pintoresca de Europa. Aprendió francés e italiano, tomó clases de música y leyó poesía. Se enamoró y más de una vez. Tuvo un hijo, pero no formó una familia. Siguió viajando y cantando para todo tipo de público, desde los niños de la calle hasta las más copetudas señoras. Porque tuvo mucha suerte y contó con la amistad de grandes personajes, pero nunca estaba demasiado tiempo en el mismo sitio. Siempre prefirió la libertad a la comodidad y su única compañera inseparable fue la guitarra. Itxarra zartxo bat da eretzat laguna, honela ibiltzen da artista euskalduna. Egun batean pobre, beste batez jauna, kantari pasatzen dut, nigi beti eguna. Egun batean La vida da muchas vueltas, en Francia también. Y Parraguirre, veterano de una causa tradicionalista, cantaba la marsellesa, himno de la libertad prohibido por el gobierno conservador, provocando que la gente del pueblo fuera detrás de él dando gritos revolucionarios. Por ello, fue expulsado a Inglaterra. Allí, gracias a los contactos de uno de sus antiguos enemigos, el influyente general liberal Mazarredo, natural de Bilbao, consiguió el pasaporte de vuelta. Precedido por su fama en Europa como cantante, organizó conciertos de gran éxito en Bilbao y San Sebastián. Al repertorio europeo añadía composiciones vascas, algunas tradicionales, otras propias. El contacto con su tierra, con sus paisanos, le descubrió un país que poco tenía que ver con el de su infancia. La sociedad vasca estaba cambiando con rapidez. Las ciudades crecían, la burguesía comenzaba a extenderse y a imponer su nueva forma de ver el mundo. Y Parraguirre cantó la nueva situación. Cantó la llegada del ferrocarril, puente de unión y vehículo hermanador de las naciones europeas. Cantó al humilde trapero que recogía desechos con los que se alimentaban las primeras papeleras y fundiciones, industrias punteras guipuzcoanas. Atera, atera, trapuak saltzera, nik erosten ditut modu honean, arditean prakak, kuartuan albarkak, taburnizarrak, txamponean. Y cómo no, cantó a las mujeres del país, a las que enamoraba y de las que se enamoraba. No podía ser de otro modo. Ume eder bat ikusi nuen Donostiako
Zerditxo batari esan gabe, nola pasatu arean, gorputza zuen. Iparraguirre es el primer músico vasco profesional realmente popular. No es un versolari al uso ni un músico de pueblo. Compone música vasca, zortzicos, pero al gusto europeo. Tampoco sus letras responden solo a tópicos de la literatura oral, sino a los intereses de un público urbano. Su éxito radica en que resulta tan atractivo a la todavía gran mayoría rural como a un modelo urbano en expansión. Una nueva forma de ser vasco en Euskal Herria, pero también en Madrid y América. Su obra culmen, Gernikako Arbola, no lo es tanto por la calidad de su música o letra, cuyas autorías incluso se han llegado a cuestionar. En aquella época en que fui voluntario carlista, un joven ilustrado me explicó lo que significaba el árbol de Guernica. Al enterarme de esto, si bien por una parte a mis solas me sonrojaba de mi ignorancia anterior, por otra me sentía satisfecho al saber lo que significaba el árbol de Guernica. Desde la misma noche compuse y ensayé privadamente la poesía y canto por mí dedicados a este árbol, que tanto había de generalizarse y que tanto nombre había de darme después. Euskaldunen artean guztiz maitatua. Quien quería hallaba en este himno un canto a la voluntad de Dios o al árbol de la libertad, símbolo tan querido por los revolucionarios. Su defensa no incitaba a la guerra, y sí a la paz, al amor, a la universalidad. Emanda zabaltzazu munduan frutua. Parece que han comprendido nuestros hermanos de Allende el Ebro, pues también proclaman sus fueros. El árbol está dando su fruto y la semilla que se ha esparcido brota. Habían sido demasiados años de guerra, de crisis, de enfrentamiento, y las sensibilidades estaban demasiado a flor de piel. Su entusiasmo era tan sincero que resultaba contagioso, tanto que alarmaba a las autoridades. En una romería llegaron a congregarse más de 6.000 personas. Algunas se ponían de rodillas y lloraban, o rezaban. Otros se exaltaban. Al igual que le había ocurrido en Francia, ahora también aparecía como peligroso a los ojos de las autoridades. Recibió la orden de destierro de las provincias vascas. Así, fue escoltado por una pareja de guardias civiles hasta el límite con la provincia de Santander. Después de recorrer media España y Portugal en su destierro, aprovechó un cambio de gobierno para volver a Euskal Herria, donde viajaba de una localidad a otra dando conciertos. Gazte gaztetatikan herritik kanpora, estrangeria aldean pasa de denbora. Herrialde guztietan tokionak badira, baina bihotzak dio zoaz Euskal Herrira. Incluso en su tierra amada, con paisanos que le adoraban, comenzó a soñar con otros horizontes. En Tolosa conoció a Ángela Querejeta y el amor fue mutuo e inmediato.
¿Cómo no? Buen mozo era. Sí, ya lo creo que sí. Alegre también. Ay, pretender me hizo en verso. Hágame usted el favor. Mis padres no querían dejarme casar con él, pero yo enamorada estaba. Y ya sabe usted, las mujeres en enamorando, el corazón terco es sí. Le entraron ganas de embarcarse en una nueva aventura, América. Aquello era un vértigo. Se abría un mundo de oportunidades insospechadas, pero no dejaba de ser un salto al vacío. Bullían en su corazón los sentimientos típicos del emigrante que ama a una tierra que tan pocas expectativas le ofrece: zozobra, pena, esperanza. Lur maitea guztea danegargarria, hemen gelditzen dira ama ta herria. Urez noa ikustera bai mundu berria. A partir de los años 30 del siglo XIX, América fue el gran sueño de miles y miles de vascos de ambos lados del Pirineo. Cuba, Argentina y Uruguay sonaban como otras tantas tierras de promisión donde existía algo impensable en su país: la posibilidad de hacerse rico. Sí, uno entre mil, pero muchísimo más de lo que podían imaginar en casa. Verá usted, como él era así, un poco farrista, pues claro, lo de siempre, se quedó en vísperas de embarcarnos sin dinero y sin alojamiento. Ahí en buscarle tuve que hacer un cuarto en San Sebastián para que durmiera durante aquellos días, pagándolo con lo que yo había ahorrado sirviendo en Tolosa. Di unos conciertos por los pueblos de Guipúzcoa. Con lo poquito que sacó, algo que le dieron los amigos y lo que yo tenía ahorrado, juntar hicimos todo, y antes de que lo gastara, porque no sabe usted cómo era el finado, le obligué a que nos fuéramos a Bayona, donde embarquemos el día 29 de agosto de 1859 en un bergantín que se llamaba como yo, Angelita. José Mari se puso lo más contento porque el barco se llamaba así. Hágame usted el favor, qué simpleza. Lo más bien hasta las costas de Brasil, donde casi naufraguemos a causa de un temporal. No señor, me sujetaba para que no me cayera y me decía al oír el ruido de las olas: Hermoso, hermoso. El mar siempre es joven. El mar es mozo. Aparte los días de temporal, cantando fuimos todo el viaje. Ay, pobres éramos, pero la juventud alegre siempre iba. Ya nos queríamos, sí, de firme. Lo más alegre, señor. Usted no sabe los horchicos que cantemos por todo el camino de la mar. El guitarra sarchobat, el humederbat, el adillo, el adillo. Adillo ene maitia, adillo. El agur nere bihotzeco y el Guernicako. Qué sé yo cuántas veces lo cantaríamos. Desembarquemos a los 62 días de viaje. En el muelle nos esperaban muchos vascos, es decir, le esperaban a él, porque claro, a mí no me esperaba nadie. José Mari se puso de pie en el lancha. Viera usted, señor, cuando los vascos le reconocieron. Echaban los boinas al aire gritando: ¡Iparraguirre, viva Iparraguirre! Entonces él me hizo poner también de pie en el lancha. Y allá nomás, en la lancha, empezamos a cantar el Guernicako, haciéndonos coro con los vascos que estaban en el muelle. Ay, locos parecían que estaban. Pero allá no podía vivir solo de conciertos y la realidad se impuso.
Tras 18 años de estancia en Argentina y Uruguay, no solo no consiguió una posición acomodada, sino que seguía viviendo en la pobreza. No le faltaron parientes y amigos que le ayudaron, pero era incapaz de realizar un trabajo constante y sujeto, como cuidar ovejas. Lo intentó 2 veces. Simplemente él no era así. Ay, Ené, muy malo señor. Se le perdían las ovejas, se las dejaba robar y se le entreveraban con los de las otras estancias, porque en aquel entonces no había alambradas. Yo me desesperaba, pero él, viera usted, señor, de lo más tranquilo se quedaba. ¿Pero no ves, José Mari, que te faltan 15? Le decía yo desesperada, y él me respondía: Déjalas, Angelita, que ya volverán mañana. Si no vuelven es porque estarán mejor en otra parte. Ellas también aman la libertad. Y yo quiero que hasta las ovejas tengan fueros. ¿Cómo íbamos a prosperar con un hombre así? Ay, Jesús, cuánto lloré, pero no me hacía caso. Empezábamos a cantar y así pasamos la vida, cantando sorchicos y contando ovejas. Cora Rioja, Cora Naparra, Yo con el niño en brazos y José Mari con la guitarra salimos para Montevideo. Pobre José Mari, era un sonso para los negocios. Un navarro, don Martín Díaz, nos hizo un poco de plata para poner un café. Lo primero que hizo José Mari fue mandar pintar en las paredes de adentro y de fuera el roble de Guernica. Desde todas partes no se veía más que el árbol. Y en la fachada puso un gran cartel que decía: Café del Guernicako Arbola. Allí no pagaba más que querían pagar. Y los que querían pagar tampoco pagaban, porque José Mari no les quería cobrar. Toda la noche era el cafetín una pura farra. Le fundimos la platita a don Martín y cerramos el café. Bueno, nos lo hicieron cerrar, porque lo que es por José Mari estaría abierto hasta el fin del mundo. Pero la familia aumentaba y los versos y la música no daban de comer ni vestir. América comenzaba a pesarle. Estaba dispuesto incluso a marchar a Cuba a luchar contra una insurrección independentista que había estallado en 1868, aprovechando la confusión política que reinaba en la metrópoli tras el destronamiento de Isabel II. En varias ocasiones me he propuesto marcharme a la isla de Cuba a sentar plaza de voluntario. Pero mi mujer llora, y mis 4 hijitas, que la mayor no tiene más que 6 años, principian a tirarme de la levita y a decirme: papá nos quiere, papá no irá, ¿y quién nos dará de comer? Y mi hijo, que tiene 10 años cumplidos, me dice: vete a España, papá. Y esto es porque yo siempre les estoy hablando de España. Sin embargo, la Segunda Guerra Carlista le provocó una profunda desazón. Rechazaba el derramamiento de sangre y reivindicaba la paz junto con el hermanamiento de todas las fuerzas políticas. Yo no quisiera que la voz de don Carlos ensangrentara de nuevo las montañas del país vascongado. ¿No se ha vertido ya bastante sangre de hermanos por su causa? La derrota carlista acarreó la abolición de los fueros en 1876, con el consiguiente malestar de los fueristas vascos. En previsión de posibles tumultos, se prohibió cantar el Guernicako Arbola. Estando allí tuvimos la noticia de que habían quitado los fueros a las provincias vascongadas. Una canallada, señor. Desde entonces ya no hizo José Mari nada de provecho. Se volvió como loco. Se pasaba el día llorando de rabia. Tenía un humor de todos los demontres. Como estaba tan empeñado en marcharse, la Sociedad Laura Pac de Buenos Aires suscripción hizo para reunir plata para el viaje. José Mari dio un concierto. Fueron muchos vascos. Cuando empezó a cantar el Guernicako, los viejos vascos de los palcos llorar hacían. La emoción era muy grande. Pero los hijos reír hacían.
claro, ellos no comprendían el vascuense y no sabían por qué a los viejos vascos saltarles así a las lágrimas al oír cantar a José Mari. Cuando le dieron la plata, unos 2.000 pesos o así, yo le dije: no te vayas, José Mari, con esa plata haremos una majada nuestra. Pero él no me hizo caso. No, no, Angelita. Yo tengo que ir a defender los fueros. Y se fue nomás, dejándome con 8 hijos. Llegó al puerto de Bayona en 1877 tras un mes de viaje. El reencuentro con su país le produjo una alegría inconmensurable. Aranundiran mendi maitea Aranundiran zelaia Ara España, l'Euroberica es tu Europa Su voz había perdido mucha fuerza. Lo que no había perdido era el cariño ni el respeto de su país. Organizó algunos conciertos y visitó en diversas localidades a amigos y benefactores que le gestionaron distintas ayudas económicas de las diputaciones para su subsistencia. Como no podía ser menos, su muerte, provocada por una bronconeumonía, se rodea de misterio, de versiones más o menos aventureras, en la que no faltaba la de que fue envenenado. Me escribió 2 o 3 cartas nomás y ya no volví a saber nada hasta que recibí la noticia de que había muerto. Sea como fuere, en el lugar donde se enclavaba la casa donde falleció, no falta una estela conmemorativa, y su Urretxu natal le dedicó la calle donde nació y una estatua. Sus canciones siguen vivas en las voces de cantantes famosos y, lo que es más importante, en la memoria de muchos y muchos vascos que solo buscan el placer de cantarlas. La guitarra que trajo de Argentina reposa en la Casa de Juntas de Guernica, y un siglo después, en conmemoración de su muerte, sus restos fueron trasladados a un nuevo mausoleo. El paso del tiempo no ha echado en el olvido al gran bardo vasco, un hombre extraordinario que lo dio todo aunque nunca tuvo nada, cantor de una tierra en la que no permaneció ni la mitad de su vida, empedernido viajero profundamente arraigado a su país y su lengua, soldado en una guerra, amante de la paz, defensor de un rey absoluto y cantor de la marsellesa revolucionaria, el poeta más popular, estimado por sabios y eruditos, tan entusiasta como inconstante, porque nunca tuvo la menor ambición ni económica, ni social, ni política. Pero siempre, por encima de todo, fue un espíritu absolutamente libre que disfrutó de la vida hasta el último momento.